Les pido abran sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1:5. Lucas 1:5. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor Santísimo en su palabra: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Nos está tratando el hermano Lucas el principio, ¿verdad?, de cómo empezó todo el plan de mi Señor Dios acerca de la redención del hombre por medio del profeta Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino de mi Señor Jesucristo. Aquí hay datos muy importantes que a veces los pasamos por alto, pero que nos pueden servir de mucho para determinar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Qué significa eso de la clase de Abías? Era una clase sacerdotal, ¿sí? El rey David, ¿verdad?, determinó clases sacerdotales para las funciones del lugar santo del templo, ¿sí? En este caso del tabernáculo. Todavía David no tenía construido el templo, pero era el tabernáculo el que los sacerdotes tenían sus actividades. Y aquí Zacarías dice que pertenecía a la clase de Abías. Más adelante vamos a regresar a este punto para determinar, ¿verdad?, cuándo nació mi Señor Jesucristo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el versículo 6: ambos ¿quiénes? Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso es cuando un hermano en Cristo anda irreprensible en los mandamientos del Señor! ¿Sí? La reprensión, ¿verdad? La reprensión significa que necesitas corrección, necesitas dirección porque no estás haciendo bien las cosas. Pero la irreprensión significa que andas completamente íntegro, sin pecado, obedeciendo los mandamientos del Señor, ¿sí? En el Salmo 86, vamos allá, por favor. Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, 11. Dice nuestro Señor en su palabra: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Qué hermosos versículos, ¿verdad?, que David le está pidiendo, le está diciendo al Señor que afirme su corazón. Afirma mi corazón para amarte más, Señor. Afirma mi corazón para tener un trato contigo total. Dice: enséñame, a Jehová, tu camino.
Diario le tenemos que pedir en nuestras oraciones a nuestro Señor que nos guíe, ¿verdad? Que nos enseñe su camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Siempre debemos de caminar en la verdad de la palabra de Dios. Siempre en su verdad. Afirma mi corazón. Si tenemos un corazón todavía inestable en el Señor, pedirle con todo nuestro corazón, afirma mi corazón, que mi entrega sea total a ti, Señor bendito, para que tema tu nombre, para que me dé, digamos, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo puedo decir? Para que me dé miedo pecar contra ti, para no atreverme a pecar contra ti. Que yo tema tu nombre, para que eso impida que yo peque. No sé si me explico, ¿sí? Para que tema a tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, ¿sí? Regresemos a Lucas, ¿sí? Así eran Zacarías y Elizabeth, irreprensibles, entregados totalmente, su corazón totalmente firme en el Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Varios personajes de la palabra del Señor nos indican que han sido estériles, como Sara, la misma Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, la esposa de Jacob, varias mujeres. Ana, la mamá de Samuel, también no podía tener hijos, era estéril, ¿sí? Varios personajes, varias mujeres no podían tener hijos. Pero ¿qué nos dice la palabra? El milagro de la vida se hizo en ellas y pudieron concebir hijo en su momento. Aquí también Elizabeth, ¿sí?, no podía tener hijos y ya eran de edad avanzada. Abraham y Sara ya eran de edad avanzada. Abraham tenía 75 y Sara 65 cuando vino la promesa de mi Señor Dios a Abraham de que iba a tener un hijo. Lo tuvo 25 años después, casi a los 100 años de edad tuvo Abraham, Noé. Sara de 90 tuvo a su hijo Isaac. Entonces, mi Señor puede con todo. Mi Señor todo lo puede hacer, ¿sí? En el versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Como les comentaba, en el versículo 5 nos habla de que Zacarías era de la clase de Abías, la clase sacerdotal. Y en el versículo 8 nos dice que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden, ¿verdad? Según el orden de su clase. Y esa clase, ese orden lo estipuló David. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 8. Segunda de Crónicas 8:14. Amén, hermanos. Amén. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre. ¿Quién los constituyó? El rey Salomón, por orden de David su padre, ¿sí? Y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta,
porque así lo había mandado David, varón de Dios. David ordenó las clases sacerdotales, cómo iban a estar estipuladas, ¿sí? Tiene que haber un orden, ¿verdad? Mi Señor Dios es un Dios de orden y siempre todo lo va a hacer en esa forma, en orden, ¿sí? Regresemos por favor a Lucas. Entonces a Zacarías, como le dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Estaba ministrando entonces Zacarías el incienso en el lugar santo. Le tocó por suerte, ¿sí? Tomar el incienso y ofrecerlo al Señor en el lugar santo. Y dice el versículo 11, y se le apareció después un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Estaba trabajando y Zacarías, ¿verdad? Lo normal, lo cotidiano. Me imagino que no iba a pensar él que hoy se me va a aparecer un ángel, ¿verdad? En el templo. Entonces dice que se sobrecogió temor, se turbó Zacarías, le sobrecogió temor, y dice el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? ¿Qué oración? El tener un hijo, el tener un bebé. Según lo dice la palabra, Zacarías ya tenía tiempo orando, pidiendo por un hijo a nuestro Señor. Se le aparece el ángel y le dices, no temas, no se turbe tu corazón, tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Iba a ser nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? Cuando una familia determinaba que su hijo fuera ofrecido a Jehová, tenían que hacer un voto nazareo, ¿sí? No podían tomar ni vino ni sidra, no se podían cortar el pelo, ¿verdad? Y tenían que rendirle su vida al Señor. Sansón tuvo voto nazareo, por eso se dejó Sansón cortar el pelo. Juan el Bautista, como lo vemos aquí, también tuvo voto nazareo. Dice la palabra, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál fue la función de Juan? Preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿En dónde? En su corazón. Que en su corazón recibiera la palabra de que venía tras él un Cristo, un Salvador, Jesús nuestro Señor, ¿sí? Pero dice también que iba a ir delante de él iba a ir el espíritu de Elías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu del profeta Elías iba a estar en él, iba a estar en él. Hasta hay una profecía en Malaquías. Vamos a Malaquías, capítulo 4. Versículo 5.
4, versículo 5, dice nuestro Señor en su palabra: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Palabra profética de mi Señor Dios a través de Malaquías, de que Juan el Bautista iba a tener el espíritu del profeta Elías. Mi Señor Jesucristo también habla de Juan el Bautista al respecto. En Marcos 9, vamos a Marcos 9, por favor. Versículo 11. Marcos 9, 11. Amén, hermanos. Amén. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió él, les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, refiriéndose a Juan el Bautista. Ya había muerto aquí Juan el Bautista. El rey Herodes Antipas lo mató, porque Juan el Bautista le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque Herodes Antipas tenía a la mujer de su hermano. Entonces Juan el Bautista le señalaba su pecado y le incomodaba a Herodes y lo metió a la cárcel. En un cumpleaños, ¿verdad? En su cumpleaños, la hija de su mujer, de Herodías, se llama Herodías, danzó en su cumpleaños y le gustó mucho a Herodes cómo bailó la joven. Entonces le dijo: pregúntame qué es lo que quieres, hasta la mitad del reino te doy, le dice Herodes a la muchacha. Y por consejo de la madre le dice: dile que te ponga en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y en esa misma noche fueron a la cárcel y los guardias le cortaron la cabeza a Juan y se la llevaron a Herodes en un plato. ¿Sí? Vean lo sanguinario que era Herodes. Tenía el espíritu de Elías, Juan el Bautista. Elías estaba en espíritu en él. Regresemos a Lucas, por favor. Recuerden que Zacarías había orado, ¿verdad? Había orado por un hijo, porque si no lo hace ver la palabra, porque la que le dijo: tus oraciones han sido escuchadas. Tus oraciones han sido escuchadas. Pero Zacarías, en el versículo 14, perdón, en el versículo 17, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué está mostrando ahí Zacarías? Duda. Dudó. ¿Cómo es posible si yo soy viejo? ¿Cómo es posible? Mi mujer también, de edad avanzada. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Dudó. No debemos de dudar en ningún momento que mi Señor Dios tiene el poder para cumplir con nuestras peticiones, que mi Señor Dios tiene el poder para hacer milagros en nuestra vida.
No lo dudemos. A veces sentimos como que se va de nosotros, como que se aparta de nosotros. No sé si a veces lo sienten, como que, ay, Señor mío, no te siento. ¿Por qué te vas de mí? Lo hace para probar nuestra fe. Pero no quiere decir que no esté con nosotros, sino que se aparta tantito para ver qué fe tenemos, qué fe mostramos. Aquí Zacarías se le fueron las 4 completitas. Está orando, llorando por un hijo. Y cuando ya el ángel le viene y le dice, es que vas a tener un hijo. ¿Cómo? Si yo soy viejo. ¿Verdad? Dudó. Y hubo una repercusión en eso. En el versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Tuvo una consecuencia esa duda. Tuvo una consecuencia el haber titubeado, el haber dicho, no, es que no se puede, estoy grande, no puedo hacer esto. Vas a quedar mudo. Todo el tiempo del embarazo de Elizabeth se la pasó mudo. Todo el tiempo del embarazo. ¿Sí? No debemos de dudar. No debemos de titubear en la fe puesta en nuestro Señor. Él siempre va a estar con nosotros. Él está con nosotros. Él está en espíritu en nosotros. Dentro de nosotros está el Señor. A través de su santo y bendito espíritu. No debemos de dudar. No vaya a ser que nos vaya a pasar lo mismo que Zacarías y nos podamos quedar mudos. No, decir, mi Señor desde su misericordia no lo hace, pero sí nos prueba nuestra fe, prueba nuestra estatura, si ha crecido o no. Entonces, dice la palabra, versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una afrenta no poder tener hijos en ese entonces. Era una afrenta, era una vergüenza, era una pena tremenda. Cargaban las mujeres con eso toda su vida, toda su vida. Y mi Señor Dios le quitó de esa afrenta, como dice aquí la palabra. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Versículo 26 dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué versículo tan hermoso, tan importante, que hace a María ser privilegiada, hace a María ser muy favorecida, y la bendice el ángel. Salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿De qué me está hablando el ángel? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia
delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador en castellano. ¿Sí? Ustedes me han visto últimamente que yo menciono su nombre en hebreo. Su nombre es Yahshua, Yahshua o Yeshua, pero es más correcto decir Yahshua en el hebreo. La palabra Yah significa Dios. En los salmos, si ustedes se dan cuenta, en algunos salmos al final viene la palabra Yah, Y-A-H. Ese es el nombre de mi Señor Dios, Yah, Dios. Si nosotros partimos el nombre de hebreo, Yahshua, significa Dios salva. La palabra Shua significa salvador o salva. Entonces cuando nosotros decimos Yahshua, significa Dios salva. Ese es su nombre, ese es su nombre. Y debemos también hablarlo en hebreo, porque es el idioma original, ¿verdad? Es el idioma original en el cual en ese entonces igual también judíos mesiánicos le llaman de esa forma, porque es un nombre en hebreo, Yahshua. Entonces también en nuestras oraciones debemos de hablarle y decirle Yahshua. Yo me lleno cuando le digo Yahshua, porque así le hablaban, ¿verdad? Así, exactamente con esas palabras, así le hablaban. En la película de la Pasión de Cristo, se la vieron, me imagino, está hablada en latín, está hablada en hebreo. Y cuando las mujeres o los discípulos en la película le hablaban al Señor, le decían Yahshua, Yahshua, ¿sí? Y es hermoso hablarle así a nuestro Señor. Como también a nuestro Señor Dios podemos llamarle Yahweh, es Yahweh o Yahvé, ¿sí? En castellano es Jehová, pero también llamarle en hebreo es emocionante, en el idioma de su pueblo, ¿verdad? Yahweh, nuestro Yahweh bendito, santo y adorado. Entonces aquí en la palabra le dice el ángel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua, Yahshua, Salvador. En Filipenses 2, vamos a Filipenses 2 por favor. Filipenses 2:9. Amén, hermanos. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar el versículo. Sí. Él es el Salvador del mundo. Toda rodilla se va a doblar, toda rodilla va a estar ahí, doblada delante de Él, reconociendo que Él es el Salvador, reconociendo que es el Rey de Reyes, reconociendo que es el Señor de Señores. ¿Sí? Y el ángel en Lucas le dice que Él salvará a su pueblo. En el versículo 31 de Lucas 1, regresemos por favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se lo concedió? Se lo concedió.
¿Se lo cumplió? Se lo cumplió. Está escrito. Está escrito que mi Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Daniel 7, vamos a Daniel 7. Daniel 7, versículo 13. Amén, hermanos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su reino no se va a destruir, su reino no va a declinar, su reino no va a desfallecer. Los reinos de este mundo sí caen, los reinos de este mundo sí terminan. Los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, el imperio otomano, el imperio seleucida, los ptolomeos, todos esos reinos han desaparecido. Incluso Estados Unidos también viene para abajo. Pero el reino de Yahshua, el reino será eterno, dice la palabra. Un reino que no tendrá fin, como dice el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Todo el mundo le va a servir. Todo el mundo se va a rendir a sus pies. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Va a ser para siempre su reino. ¿Sí? Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no tengo varón, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Que no se nos olvide eso, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Todo le es posible. Si no, entonces ya no es Dios. Pero no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda edificar. No hay nada imposible para Él. ¿Cuántas mujeres en la Biblia pudieron tener hijos? Ya hicimos el conteo al principio. ¿Cuántas mujeres estaban estériles? Y todas recibieron esa bendición de ser madres. Incluso algunas de edad avanzada. El riesgo que puede correr una mujer de tener un hijo a esa edad es altísimo. Se puede morir. Pero ellos no. Inclusive Abraham, después de que se murió Sara, tuvo otra mujer, Sétura, ¿verdad? Y tuvo varios hijos. Todavía ya grande, ya anciano, tuvo varios hijos más. ¿Sí? Hay que creerle al Señor. Tomarnos de su palabra, tomarnos de sus promesas y hacerlas nuestras. Para eso tenemos que conocer lo que dice la palabra. Para agarrarnos de sus promesas. Y Señor, tú me prometiste esto y esto y esto. Aquí la Biblia dice que si yo hago esto, tú me concedes esto.
conocimiento. Y siempre tener en cuenta que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Repito el 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para el Señor. Entonces María dijo: he aquí la madre del Señor, hágase conmigo. Leí mal, ¿verdad? He aquí la sierva del Señor. No es la madre de Dios, no es la todopoderosa reina que hay que interceder a través de ella para hacer milagros. No hay que pedirle a María, ¿verdad? No hay que pedirle a María. Ella misma se llama sierva. Se está humillando. Se está haciendo, obviamente, inferior a Dios. Porque le dan esa etiqueta de Madre de Dios. Inmaculada Concepción de María. ¿No? No me acuerdo qué papa, en qué siglo promulgó esa bula, esa carta papal, donde hacían inmacular la concepción de María. O sea que la mamá de María también tuvo a María sin haber conocido varón. Y eso no es cierto. Son puras mentiras. Una concepción sin mancha, es lo que quiere decir. Donde no hubo un acto sexual. Y eso no es cierto. Porque vienen aquí las genealogías de María y de José. Ella misma se dice sierva. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando estaban en las bodas de Caná, ¿verdad?, se les acaba el vino, y María llega con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, y le dice: ya no tienen vino. Como diciendo, pues haz un milagro. Y le dice mi Señor Jesucristo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No le dice: no, sí, Madre de Dios Todopoderosa, sí lo voy a hacer. No. En este caso María hubiera hecho el milagro, ¿verdad? Pero no. Le dice mi Señor Jesucristo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? Hay varios indicios de que obviamente no. María se hace sierva ante los ojos de Dios. Aquí en el versículo 45 en el 46 dice la palabra del Señor: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce que su Salvador es Dios, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Otra vez vuelve a decir, ¿verdad? Se vuelve a humillar, vuelve a reconocer, pues que su Salvador es Dios, ¿verdad? Pero a los hombres, ahora sí lo voy a decir, les encanta, ¿verdad?, andar inventando divinidades, andar poniendo esos títulos de María, la Madre de Dios. Y el hermano Carlos mandó un video de Francisco dándole la autoridad a María, y que María a través del Espíritu Santo, por María, se iban a hacer milagros y cosas. Dices, no puede ser. ¿Cómo engañan a la gente? ¿Cómo engañan a la gente? No. María es igual que nosotros. Igual que nosotros.
ninguna persona digna de intercesión. Para nada, para nada. ¿Sí? Entonces en el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, me acuerdo que les comenté que pusiéramos atención en el versículo 5, donde hace referencia a que Zacarías era de la clase de Abías, la clase sacerdotal de Abías. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque con estos datos nosotros podemos determinar el mes exacto en el que mi Señor Jesucristo nació verdaderamente. No nació en diciembre. No nació en diciembre porque la palabra nos dice que los pastores cuidaban las ovejas del rebaño en las vigilias de la noche. Y en invierno, en el hemisferio norte, ¿verdad?, hacía mucho frío. No puede ser. El historiador Josefo dice que las ovejas ya no pastoreaban a finales de octubre. Ya las metían a los corrales. Ya empezaba a hacer el frío. No es congruente pensar que en diciembre fue el nacimiento de Jesucristo. Pero eso no nos quita que lo sigamos celebrando el 25 de diciembre, pero es importante saber cuándo nació. Aquí nos dice la palabra que Zacarías fue de la clase de Abías. En Primera de Crónicas, capítulo 24, vamos allá. Primera de Crónicas 24, versículo 10, desde el 7 vamos a leer. En este capítulo nos hablan de las clases sacerdotales. Eran 24 clases sacerdotales divididas en todo el año. ¿Sí? Y por medio de estos datos podemos nosotros determinar el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 dice: la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Es la que nos importa, ¿sí? La octava a Abías. ¿A partir de qué fecha se empiezan a contar las clases sacerdotales? A partir de la segunda semana del mes de Abib, el comienzo, ¿verdad?, del año, ¿verdad?, judío, ¿sí? Si nosotros empezamos a contar a partir de esa fecha, vamos a determinar en qué mes Zacarías entró al tabernáculo a cumplir con su ministerio de el incienso ofrecido al Señor. Entonces, la primera suerte tocó a Joiarib, fue la segunda semana de abril. La segunda a Jedaías, la tercera de abril. La cuarta a Harim, que es la cuarta semana de abril. Luego la cuarta a Seorim, la primera de mayo. La quinta a Malquías, que es la segunda de mayo. La sexta a Mijamín, que es la tercera de mayo. La séptima a Cos, que es la cuarta de mayo. Y la octava a Abías, la primera semana de junio. En la primera semana de junio entra Zacarías al tabernáculo a ofrecer el incienso al Señor. Le tocó por suerte, ¿verdad?, lo dice la palabra. Se le aparece el ángel. Se le aparece el ángel y le dice que su mujer iba a concebir. Entonces, a partir de junio contamos, ¿verdad?,
los meses son junio, pongámosle desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre, María va a visitar a Elizabeth. En diciembre, el ángel Gabriel visita a María y le dice que va a tener un hijo. Entonces, si contamos a partir de diciembre, que es el sexto mes de Juan, 9 meses, ¿en qué mes nace mi Señor Jesucristo? En septiembre. En septiembre nace el Señor. Nació el Señor. ¿Sí? La palabra es hermosa. Y a veces los datos no nos los da. Luego tenemos que escudriñar de aquí para allá para determinar todo eso. Aproximadamente nuestro Señor nació en septiembre, ¿sí? Lo celebramos en diciembre, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema en que lo celebremos en diciembre. El fin de todo esto es de que el Salvador del mundo vino, nació, vivió entre nosotros. Hay vestigios de Él. La historia se dividió en dos a partir de Él. ¿Qué más podemos hablar? Ha cambiado nuestras vidas. Ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. El otro día estaba escuchando a un pastor, porque también nosotros tenemos que retroalimentarnos, ¿verdad? Que decía que nosotros como seres humanos vivimos cautivos en una realidad virtual, en una realidad que no es la realidad. ¿Sí me explico? Que llegamos a este mundo cautivados por las ideologías, por las costumbres, por las tradiciones, por la forma de pensar del mundo, que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos nosotros que romper esa realidad virtual en la cual vivimos y a través de la palabra darnos cuenta cuál es la verdadera vida que hay que vivir. Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdadera vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Bendito Padre, Santísimo Señor, gracias te damos, Señor mío,